gigantes de las letras, Cervantes, Shakespeare y Rubén Darío. Yo creo que cuando aquí cometimos una especie de grosería, vamos contra las normas de la profesora, las mujeres son lo primero. Bueno, pero ella va a hablar de Rubén Darío. Cuando un poeta, la gente se lo sabe de memoria, cuando lo recitan en las plazas de mercado, cuando la gente dice, con tu divino tesoro, ya te vas para no volver, y etcétera, y se lo recitan a uno, y la princesa está triste, todas esas cosas llegan a ser grande a un poeta. Bueno, Rubén Darío fue grande por muchas cosas. Influyó sobre muchos poetas, sobre Silva, sobre Lugones, sobre tanta gente, y la profesora María Clemencia nos va a hablar de ese grande de las letras hispanoamericanas, de Rubén Darío, que murió en 1916. Estamos conmemorando todo su centenario de su ausencia y de su presencia. Yo quisiera preguntarle a ella, y con las excusas porque la dejamos de último, las mujeres primero. Muy bien, quisiera preguntarle, profesora, ¿por qué se llama eso el modernismo? ¿Qué fue lo que Rubén Darío inventó? Bueno, usted habla ahí del barroco y un poco de cosas tan interesantes en su ensayo, pero me gustaría pues que nos ilustrara un poco acerca de... Hablamos mucho del modernismo en letras. ¿Qué es eso? Bueno, el ensayo con el que Natalia me invitó a participar es un ensayito que yo había escrito ya hacía mucho tiempo, unos 2 o 3 años, sobre Rubén Darío, pues que es obviamente un tema académico, pero también una pasión personal. Yo creo que quienes tenemos algo que ver con la poesía le debemos todo a Rubén Darío. El modernismo es un movimiento que empieza Rubén Darío como tal, pero digamos, para poder como entender su nombre, realmente lo que significa modernismo es cómo Rubén Darío nos ingresa en la modernidad, que de otra manera nosotros, los de la lengua hispánica, los de la tradición hispánica, no hubiéramos podido acceder de una manera olímpica, no hubiéramos podido pasar de Bécquer a las vanguardias sin ese tránsito por Rubén Darío. Quiero decir lo siguiente, nosotros tenemos un siglo de oro en nuestra tradición, un siglo excepcional. Es una tradición única, no todos los días nacen al mismo tiempo un señor llamado Luis de Góngora, Lope de Vega, Cervantes, Garcilaso de la Vega, Fray Luis de León, San Juan de la Cruz, ¿sí? O sea, es una generación excepcional que va a volver a repetirse en la generación del 27, cuando nazca pues alrededor, obviamente siendo el más destacado Lorca, ¿no? Esa generación también excepcional que se va a fundar como un homenaje al tricentenario de Luis de Góngora. Esa generación de 1927 se junta, crece y existe justamente porque le hacen un homenaje a Góngora, y es esa generación también trágica y excepcional, trágica porque a ellos les va a tocar el anuncio de la dictadura. La mayoría, pues el primero va a morir, lo fusila Franco, que es a Lorca, y los otros van en una diáspora y queda dispersa esa generación maravillosa, y primero mueren ellos en el exilio, entre ellos Cernuda, el mismo Juan Ramón Jiménez, que no es pues generación 27, sino que es generación 14, es el papá de la generación del 27, y ellos mueren en el exilio esperando a que Franco muera, y se mueren primero ellos. Quiero decir con esto que no todos los días nacen generaciones excepcionales. La lengua española ha tenido 2 momentos grandiosos, la del siglo de oro y la generación del 27. La generación del 98 es importante también, pero nunca en la dimensión, digamos, por lo menos en lo que a poesía se refiere, de estos 2 momentos. Si ustedes observan, entre el fin del siglo de oro y el siglo XIX, cuando aparece, digamos, el movimiento que inicia Rubén Darío en Hispanoamérica, en la lengua española no había pasado nada otra vez, estaba muerta. El siglo XVIII español, o para la lengua española, es un siglo muerto. El siglo XVIII para la lengua española es de un teatro más bien conservador, donde emerge demasiado la figura de Don Juan, y se engolosinan los españoles con esta figura del Don Juan,
pero a nivel poético no ha pasado nada. Y resulta que un señor, bueno, el 19 tiene pues a Becker, pero es un romanticismo muy modesto al lado de lo que es el romanticismo alemán o inglés. Jamás podríamos pues comparar a Becker con Goethe, por ejemplo. Si se observa entre la generación del siglo de oro hasta el 19, cuando aparece Rubén Darío, la lengua española está muerta. La lengua española no ha vuelto a tener, digamos, un momento de gloria, un momento en el que vuelvan a... Y eso es lo que hace Rubén Darío. Rubén Darío le da un segundo aire a un cadáver pues que estaba ahí como medio... Porque es que uno pasar del siglo de oro a un silencio tan grande es como fuerte para esa tradición. Y cuando aparece Rubén Darío hace una cosa grandiosa, que es, digamos, el hilo. O sea, digamos, esa es la palabra modernismo, la posibilidad de que esta lengua ingrese, y esta tradición ingrese en la modernidad que nos va a anclar en las vanguardias de principios del siglo XX. Entonces, cuando aparece Rubén Darío, pues en el país más impensable, el país más pobre, pues me imagino que podía estar pasando pues en Nicaragua a finales del 19, pueblito ahí pequeño, nada excepcional, y aparece un tipo visionario de la lengua. Pero lo grandioso de Rubén Darío es que, si bien conoce la tradición del siglo de oro, leyó a todos los grandes del siglo de oro, lo que le va a dar la musicalidad y la fuerza de su poesía no es la tradición española, son los franceses y los alemanes. Entonces él va a ponerse a leer a todos los poetas simbolistas franceses, y él se va a empelicular y se va a volver un poeta maldito, pero no de tradición francesa, sino de tradición hispánica. Él va a practicar el dandismo, él se va a creer un dandy, digamos, en Nicaragua, ¿cierto? Entonces, mientras Verlaine estaba proclamando, digamos, todo este paganismo, toda esta distancia con el mundo judeocristiano, Rubén Darío va a creer y va a entender la importancia de darle ese giro a la lengua española. Entonces es por eso que se dice que el modernismo nuestro se da gracias a una salida nuestra de nuestra tradición. Si Rubén Darío no se pone a leer a los franceses y a los alemanes, a los románticos alemanes y a los simbolistas franceses del 19, es muy difícil que uno pueda entender de dónde surge la musicalidad de un poema como Margarita de Baile, por ejemplo, o todos los poemas de Azul, o los poemas de Cantos y Esperanza, que son poemas enormes, son poemas de una fuerza y de una musicalidad que no teníamos, de la que no teníamos memoria en nuestra tradición. Desde Garcilaso, desde Góngora, no habíamos, incluso desde Sor Juana, no habíamos vuelto a escuchar poemas tan fuertes en términos de musicalidad. Entonces, respondiendo un poco a la pregunta del profesor Espitaleta, la fuerza del modernismo no es solo un nombre que se le quiso dar, pongámosle modernismo, no, es que ellos renovaron la lengua. Y cuando me refiero a ellos, no fue solo Rubén Darío, ni mucho menos, claro. Hoy lo estamos celebrando en este libro, pero el modernismo tiene, digamos, 3, 4 momentos excepcionales, que son Martí en Cuba, Gutiérrez Nájera en México, y Silva en Colombia. Pienso que esos son los momentos más fuertes, más grandes del modernismo. Y cuando uno lee cualquiera de esos poemas, leer por ejemplo Ismaelillo de José Martí, es como entrar en una musicalidad que incluso uno que habla lengua española le da dificultad leer por la fuerza que hay en esos poemas. Entonces yo creo que ese es el ingreso, el ingreso que hace Rubén Darío, y esa es la importancia, porque él es un precursor, él se adelanta, y en un país que era, en un continente que era, digamos, deudor de una España que estaba muriendo, digamos, en su imperio. España está a finales del 19, pues en los estertores de su imperio, y está dando patadas de ahogado con la restauración, y intentando recuperar un brillo que ya no tiene, y un poder económico que ya no tiene y que ya no le va a ser posible recuperar. Un indiecito de allá de Nicaragua, un bogotano también empeliculado como lo fue Silva,
un apasionado, un visionario político como lo fue Martí, bueno, le vuelven a dar un segundo aire a esta lengua y la hacen tan grande que nos permite a través de ellos el ingreso a las vanguardias. Las vanguardias en Hispanoamérica son absolutamente importantes porque se van a dar, pues como todas las vanguardias, en la década del 20 y el 30. Recuerden que la vanguardia en Hispanoamérica son 4 nombres. Son Jorge Luis Borges, Pablo Neruda, Vicente Huidobro y César Vallejo. Sin ellos, es decir, todos ellos se van a resistir a Rubén Darío, pero también se van a replegar hacia él. Entonces, por eso, digamos, un poco el argumento que yo manejo en mi ensayo es que se resisten y se distancian de Rubén Darío porque están cansados de sus princesas, de sus castillos, de ese lenguaje que está lleno de fantasías y de anuncios, de un mundo que Rubén Darío en su posición visionaria anhela. Es una modernidad que nosotros no teníamos. Esa es la cuestión, digamos, visionaria del poeta maldito, que Rubén Darío lo tiene. Él anuncia en sus poesías un mundo que todavía nosotros no tenemos, una modernidad que nosotros no tenemos, pero esa modernidad se va a consumar pues en un poeta como Borges, que ya lo mencionaban ustedes anteriormente, básicamente por una estrategia. Borges le aporta a la lengua pues nada más ni nada menos que una cosa tan simple como la ficcionalización del yo dentro del poema. El poeta que se sabe que está escribiendo un poema o que sabe que está ficcionalizando o inventando una máscara dentro del poema. Bueno, eso nos puede parecer hoy muy simple, pero eso cambió el rumbo de la poesía. La posvanguardia va a volver a Borges. Neruda es vanguardia justamente porque Neruda va a volver a nombrar todo. Neruda es como el cronista Gonzalo Fernández de Oviedo, que va a nombrar cada cosa, sobre todo 2 Nerudas. Hay muchos Nerudas, ¿cierto? Neruda escribió poemas hasta Lenin, ¿no? A Stalin. Pero hay dos Nerudas, que son el de Residencia en la Tierra de 1936 y las Odas Elementales del 53, cuando ya está totalmente consumado. El Neruda más conocido pues que es el de 20 poemas de amor, pero que digamos no es el mejor Neruda. El mejor Neruda, por lo menos en mi opinión, está en Residencia en la Tierra, y cuando vuelve casi en la posvanguardia con Odas Elementales. Neruda va a volver a llenar el sustantivo, es un poeta nominativo, lo nombra todo, es como un gran cronista del mundo y vuelve a llenar el poema y hace el ejercicio contrario a Mallarmé, no dejarlos vacíos sino llenar el poema de todo. El otro poeta de la vanguardia es Huidobro, que es el elemento lúdico, el juego. Es imposible leer a Vicente Huidobro, sobre todo obviamente pues en su libro fundacional que es Altazor, sin tener al lado la teoría del juego y la lúdica. Es el poeta que va a jugar, que va a cambiar la perspectiva, que está montado en un avión y está mirando el mundo mientras planea, y todos esos juegos de palabra bellísimos, grandiosos, y casi que la destrucción de los últimos cantos en Altazor son como destruir la palabra hispánica. Esos últimos cantos el último canto de Altazor está cantado casi que en una lengua indígena. Uno no entiende ese último poema, eso no es español. Entonces, ¿qué está haciendo Huidobro? Que está volviendo casi que al dadaísmo, está retomando las lecciones del dadaísmo y destruye toda semántica, toda gramática, y eso se vuelve como un canto, pero tiene un ritmo enceguecedor que nos encanta. Y lo de Vallejo, sobre todo, obviamente, el de Trilce. Vallejo, que escribe Trilce, que es un libro maravilloso, que se anticipa a la estrategia de los surrealistas por aquello de triste y dulce. Nunca habíamos visto una palabra tan bella, Trilce, que junta lo triste y lo dulce. Pero sobre todo ese poeta maravilloso que ya se aleja, digamos, de un peso muy hispánico, de repetir, digamos, las lecciones de Unamuno o las tentaciones de un Machado, y se adentra y se arriesga en la palabra y se arriesga a un poema absolutamente surrealista. Trilce es el juego total.
trilce es lo conversacional en el poema. Ese libro es tan importante que va a cambiar el rumbo de la poesía en Hispanoamérica. Tanto que uno podría decir, sin Vallejo no existe un poema tan conocido entre nosotros como Roca. Es que Roca es absolutamente vallejiano, pero también tiene, digamos, tentaciones de Borges, Juan Manuel Roca. Entonces fíjense cómo las tradiciones se dan, y todo eso, por simple que parezca, digamos, en esta breve exposición mía, todo eso es Rubén Darío. O sea, sin Rubén Darío no hay, digamos, ese paso a las vanguardias. Y yo me detuve pues en Borges, en Vallejo, en todo esto, pero es porque es que Darío da la posibilidad de que exista la vanguardia. Nosotros no hubiéramos podido dar ese triple salto mortal desde Bécquer o desde el siglo de oro hasta llegar a las vanguardias sin ese tránsito por el modernismo, que no es otra cosa que el ingreso nuestro a la modernidad. Otra cosa, y es la resistencia que tuvo España para aceptar la grandeza de Rubén Darío, para aceptar la grandeza de los poetas modernistas. España siempre se ha sentido, digamos, como la mamá de nosotros, como que la que fundó la lengua, que nadie más entonces la podía tocar, y entonces con Rubén Darío se dice que les devolvimos las carabelas a los españoles, ¿sí? Y los españoles de la generación del 98 miraban un poco con recelo a Rubén Darío porque, pues, como decían, pues, ¿cómo va a ser este señor, pues, como el fundador? ¿Cómo va a ser él el gran renovador de la lengua, pues, si la lengua es española? No, pues, imagínense que es Rubén Darío, y es Silva, y es Martí, y es Gutiérrez Nájera, digamos, los grandes renovadores de la lengua española, que a finales del 19 también está encartada, porque si bien da un poeta grande como lo es Machado, la generación del 98 se enredó demasiado y no fue grande por eso. Ellos se enredan en una cosa y que los volvió una generación menor, que fue el enredarse tratando de definir qué es lo español. Porque como está la restauración, porque como España está perdiendo todas las colonias, porque como España ya no es el imperio, entonces ellos están tratando de definir otra vez, como en una actitud un poco chauvinista, nostálgica, bueno, ¿qué es lo español? Lo español es el Quijote, van a decir por allá en algún momento. Sí, nosotros somos el Quijote, somos ilusión, somos soñadores, pero digamos, esa es la peor lectura, creo que la peor lectura que se ha podido hacer del Quijote, creo que la ha hecho la generación del 98. Y Rubén Darío también fue muy resistido por una figura tan arrogante como lo fue, y tan grande como lo fue Juan Ramón Jiménez, porque Juan Ramón Jiménez queda como en un punto intermedio. Él no es generación del 98, él no es generación 27, él es generación él es una sola generación. En torno a él, fíjense lo arrogante que suena esto, en torno a él se crea una tradición española, y los del 27 lo van a amar y odiar al tiempo, y la generación del 36 en España, que es la generación de Miguel Hernández, lo van a detestar y lo van a borrar totalmente en su tradición. Y curiosamente la generación del 36 en España va a ir a buscar la fuente de su inspiración en el siglo de oro, y se van a ir a buscar a Fernando de Herrera, el poeta del amor, y a Fray Luis de León. Entonces los poetas crean odios y amores, como lo diría Harold Bloom, crean esos círculos de tradición, esos fuertes lazos, y yo creo que ese es el valor de Rubén Darío, además de lo entrañable que son sus poemas. El valor histórico de esa presencia es incalculable. O sea, sin Rubén Darío no tendríamos poetas como Jenny León, que es una poeta muy joven que tenemos acá, que entendió, digamos, las lecciones de Mallarmé, por ejemplo, en su libro Tríptico. Poeta que se pare. Que Jenny se gana un premio con un libro muy bello, que es, pues, si se lo gana siendo muy joven. Tenías 23 años, Jenny. Jenny, en esta tradición de la poesía nuestra colombiana, que es tan conservadora, nosotros somos más herederos, digamos, todavía de los poetas de Piedra y Cielo, que de verdaderamente una posición o de una poesía verdaderamente vanguardista. Nosotros nos replegamos más en unas posiciones vanguardistas. Ese libro, por ejemplo, de Jenny me recuerda, digamos, las tentaciones de esa tímida vanguardia que nosotros tuvimos. Fíjense que ninguno de los grandes poetas vanguardistas nuestros en Hispanoamérica son colombianos.
Ustedes me dirán, sí, pues, pero es que nosotros tenemos a León de Greff, a Arbacó. Sí, pero no son poetas de la dimensión hispanoamericana. Ellos no alteraron, digamos, el rumbo de la poesía en Hispanoamérica. Borges sí lo hizo, Vallejo sí lo hizo, Neruda sí lo hizo, Huidobro lo hizo. Hay poetas escribiendo hoy en la línea de Huidobro. Entonces, digamos, un poco para redondear un poco eso, y recordemos que la generación del 27 también se cierra mucho en ella. La generación de Lorca es una generación muy cerrada en ellos, se resistieron mucho al surrealismo. Ellos que tuvieron el más grande pintor surrealista del siglo XX, que es Dalí, y que tuvieron al gran cineasta surrealista, que es Buñuel. En poesía ellos fueron modestos, ellos no fueron grandes poetas que ingresaron en la vanguardia, por lo menos en el surrealismo ellos fueron supremamente conservadores. Se dice que Vicente Alexandre es el gran poeta surrealista de ellos, yo no lo creo, creo que es un surrealismo muy modesto cuando uno compara, digamos, con el verdadero surrealismo francés. Los poetas españoles fueron muy, muy conservadores y se replegaron demasiado en Juan Ramón Jiménez. Bueno, dejo aquí, por favor, nunca dejen de leer a Rubén Darío, nunca dejen de leer a José Martí, que son momentos entrañables de nuestra lengua. Muchas gracias. Bueno, el tiempo es implacable.